¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque vengo a traerles un nuevo video en la serie de React con Firebase. Y bueno, este es el video de continuación de la serie en donde quedamos en un punto donde tenemos que integrar y crear nuevos componentes para poder hacer uso de ellos por medio de nuestra forma que nos va a permitir interactuar con el servicio de Firebase para crear gastos. Y bueno, si han seguido los videos hasta el punto de hoy, pues se darán cuenta que pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que, bueno, vamos a empezar por los componentes más básicos. Todos los vamos a crear en la carpeta de components. Y bueno, vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar con el componente de botón. Vamos a la carpeta de componentes, New Folder, y vamos a llamarlo Button. ¿Okay? Y aquí dentro vamos a declarar un index y una hoja de estilos. Style.module.css. ¿Okay? Y voy a copiar la hoja de estilos porque, como les digo, no me gusta explicar tanto los estilos. Pero básicamente tenemos un estilo por cada tipo de botón. Tenemos un botón regular, uno de warning, uno de outline y uno de inline. Y ya en el proyecto se los voy a mostrar cada uno de ellos. Pero cada uno de ellos tiene una clase de disabled, que básicamente si tú combinas la clase outline con disabled, pues lo va a mostrar deshabilitado. Lo mismo con warning y disabled, lo va a mostrar deshabilitado. Regular, disable, pues igual. Cada uno de ellos es así. Así que en el botón vamos a tener una estructura muy básica. Es un botón muy sencillo. Así que simplemente vamos a copiar una estructura de cualquier otro componente. Ok, y voy a cambiarle este contenido y el nombre. Botón. Muy bien. Y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a accesar varias propiedades que vienen de los props. Y de hecho vamos a crear este componente como una función en vez de una clase. Ok, y vamos a declarar un default props. Básicamente, default props, por si no lo saben, nos permite asignar un valor a las propiedades que nos pasan en el componente. Y en este caso vamos a recibir varias, como tipo de botón, el evento de un clic, que es lo que queremos que suceda en el clic, una etiqueta que queremos que se muestre al lado del botón, y una propiedad de disable, que cuando esté verdadera, el botón se debe de mostrar como si estuviera deshabilitado. ¿Okay? Y lo que queremos hacer es, el tipo de botón va a tener una propiedad, perdón, un valor por default que es regular. ¿Okay? Y que corresponde a uno de los estilos de aquí. ¿Okay? O sea, cada tipo de botón va a corresponder a una clase regular, warning, outline o inline. Así que lo que podemos hacer es, accesando esta hoja de estilos, podemos accesar al class name, styles, y simplemente le pasamos type. Y nos va a regresar uno de estos. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer es, en vez de usar un fragmento aquí, ponemos un div que funcione como botón. Ponemos un class name que sea igual a nuestro class name. ¿Ok? El único cambio que tenemos que hacer es agregar la clase deshabilitada en caso de que el botón esté deshabilitado. Así que hacemos un template string, le pasamos la clase, pero pasamos otra condición de que si la propiedad está deshabilitada, le pasamos a styles disabled. Y si no está deshabilitada, no le pasamos nada. Ok, y onClick simplemente va a ser, lo que va a hacer es ejecutar nuestro onClick de acá arriba, pero solamente si no está habilitado. Perdón, solamente si está habilitado lo va a ejecutar. Entonces tenemos que declarar una función y básicamente podemos poner un if. ¿Okay?
Si está deshabilitado, regresamos. Y si no está deshabilitado, pues lo mandamos a llamar con el evento. Asignar el texto que nos lo pasaron como un label. Ok. Es todo lo que tenemos que hacer. Este es nuestro componente de botón. Y lo único que ocupamos hacer para utilizarlo es pasar esas 4 propiedades cuando declaramos un botón. Y eso lo podemos demostrar aquí en nuestro expense. Importamos un botón. Y aquí declaramos el botón. Y lo único que ocupamos hacer es pasar estas 4 propiedades por ejemplo, tipo de botón puede ser regular. OnClick, pues OnClick queremos que mandes a llamar OnClose. Label queremos que mandes a llamar Cancel. Y deshabilitado, pues por ahorita lo queremos como falso. Entonces, ya que tenemos este botón declarado, vamos a Chrome, abrimos el modal y nos da un error. El error es de que tenemos, debido a que cambiamos de una clase a una función, se me olvidó cambiar esa parte. En vez de accesarlo por medio de this, lo accesamos directamente como props. Guardamos, regresamos a Chrome, abrimos el modal y podemos ver que ya tenemos un botón ya más animado. Pero ese tipo de botón de cancelar va a tener que llevar un estilo diferente. Así que lo vamos a poner como outline. Así. Un poco más claro. Aquí está fallando algo de estilo. Ahorita lo vamos a arreglar. Vamos a continuar con el siguiente componente que es el de TextView. Y este va a estar muy sencillo, mucho más sencillo que el botón. Y vamos a nombrarlo TextView. Y vamos a crear un index. Y vamos a crear una hoja de estilos. Y voy a copiar la hoja de estilos. Este está incluso mucho más sencillo. Lo único que vamos a hacer a este TextView es darle un poco de estilo. De hecho, está tan sencillo que simplemente lo voy a copiar y pegar. Es un componente de tipo función. Y lo único que hace es encapsula un input con una clase. Y muchos tal vez se están preguntando por qué haría esto. Si está tan sencillo, ¿por qué no lo pongo directamente en la página? Y la razón es porque si estamos reutilizando este TextView, va a ser mucho más sencillo que si yo quiero hacer un cambio, lo hago simplemente en esta hoja de estilos, en vez de tener que ir a cada componente a hacer los cambios. De esta forma, el campo de texto siempre está centralizado en un solo archivo o en una sola carpeta. Esa es la razón por la cual lo hago. Y pues en sí es todo lo que hago, ¿no? Nada más le asigno una clase y le paso las propiedades por default. Así que es todo. Entonces podemos continuar. Podemos hacer una demostración. Podemos importarlo, TextView. Y pues en sí es todo lo que ocupamos. Abrimos el componente y ya tenemos la caja de texto. Muy sencillo. Sigue el siguiente componente, que es el de, déjame ver, es el de select. Ocupamos crear un select, que es como un dropdown. Este va a ser un poco más complejo que los demás, pero no está nada difícil. Creamos una nueva carpeta select con su archivo index y su hoja de estilo. E igual que los demás, voy a copiar la hoja de estilos. Está muy sencilla. Entonces el componente de select, este consiste en un listado. Básicamente es muy similar a una caja de texto, pero cuando haces clic te muestra un listado de las opciones que puedes dar clic a seleccionar. Y bueno, así que vamos a copiar
un componente como el de... Este sí va a requerir estado, así que voy a copiar este. Voy a poner aquí, no requiere contexto, le quito contexto. Y el nombre debe de ser select. ¿Ok? Muy bien. Debido a como les mencioné, cuando hacemos clic en este componente, debe de abrir una lista de opciones. Así que alguna de las propiedades que tiene que recibir ese componente, ¿okay? Debe de ser options, que es un arreglo de las opciones que va a desplegar. Otro valor que debe de recibir es value, que es el valor actual de la lista. Otro valor que debe de recibir es onChange, que es cuando hagan clic en un elemento de la lista, queremos que se ejecute esta función. El otro es onBlur, que simplemente indica que se está perdiendo el focus de este elemento. ¿Okay? Y más adelante voy a explicar para qué vamos a utilizar esto, pero es necesario. Y la otra propiedad es placeholder, que lo más seguro es que ya sepan qué es simplemente mostrar un texto por default en la caja. Pero aparte de todo esto, requerimos una pieza de estado en este componente, que es cuándo está abierto y cuándo está cerrado el listado que viene aquí en la caja de texto. Así que para eso vamos a mantener un estado local en el componente que se llame isOpen. ¿Okay? Y por default lo vamos a tener como falso, o sea, hace que va a estar cerrado. Vamos a accesarlo de una vez aquí en el método render desde el estado. ¿Ok? Y vamos a quitar esta propiedad de children y vamos a desplegar nuestro componente basado en esas propiedades que tenemos aquí arriba. Y la verdad va a estar muy sencillo. Vamos a poner un div que va a ser el contenedor de todo este componente, simplemente para agregar espaciado y, pues sí, estilo. Vamos a importar nuestra hoja de estilos para poder accesar a estos estilos. ¿Okay? Y después de esto, como les dije, vamos a mostrar una caja de texto. Y para no repetir el mismo código que teníamos en la caja de texto, este de aquí, pues voy a simplemente importarlo como un componente. Y ese es lo que les menciono de reusabilidad. Puedo reutilizarlo aquí sin tenerlo que repetir otra vez el componente. Ok, y vamos a pasarle unas propiedades que es placeholder, se lo pasamos directamente como placeholder. El tipo es un texto. El valor se lo pasamos directamente de las propiedades value. OnChange, aquí simplemente le vamos a pasar una función vacía y esto es para que no nos dé un warning React de que no tiene una propiedad cuando le pasamos un valor. ¿Okay? Esto es opcional, pero no quiero ver la warning en la consola. Y vamos a pasarle un onClick. Que este onClick básicamente va a estar abriendo y cerrando el listado de opciones. Así que simplemente podemos hacer una función que manda a llamar setState. Y setState lo único que hace es cambiar isOpen a lo contrario que sea actualmente. Como esto. ¿Ok? Entonces, esto es una caja de texto que tiene un clic con unos estilos y abre y cierra el listado de propiedades cuando hagamos clic. Es todo. Muy fácil. De hecho, podemos visualizarlo si vamos a este componente, vamos a importar y vamos a utilizarlo aquí. Ok, y como vimos, ocupamos pasarle todas estas opciones. ¿Okay? Opciones, ahorita vamos a pasarlo como un arreglo vacío. Valor vamos a pasarlo como value, ahorita no es importante. OnChange, ahorita vamos a pasarlo como un arreglo, una función vacía. Lo mismo para onBlur. Y placeholder simplemente vamos a poner
choose a value, choose an option. Ok, y pues de una vez podemos pasarle unas opciones solamente para ver cómo funciona. Ok, es todo, solamente como un ejemplo. Así utilizaríamos nuestro select. Ahorita falta determinarlo, pero si vamos a Chrome y abrimos esto, tenemos nuestro select aquí. Aún no está desplegando opciones porque no lo hemos terminado, pero podemos ver que no nos permite escribir ya que es un select box. Y bueno, vamos a desplegar las opciones de una vez. Okay, en lo que esto consiste es simplemente hacer un map de options. Okay. En sí, pues lo único que tenemos que hacer es mostrar un listado de cada una de las opciones. Así que para esto el map va a ser una lista, un elemento li, pero el padre de este elemento va a ser un ul, ¿okay? Que estoy seguro que todos ustedes están familiarizados con eso. Un ul, pero va a tener un estilo de clase para que no se vea como que el valor default, option list, que está en la hoja de estilos. Y lo que vamos a hacer aquí es declarar un elemento li que va a tener una clase también para mostrar un estilo un poco más bonito. Y el li simplemente va a desplegar cada uno de las options que tiene una propiedad label, que es la que declaramos aquí. O sea, estas options estamos haciendo un map y cada uno de esos objetos tiene una propiedad label y una propiedad value. Entonces la propiedad label la desplegamos aquí y la propiedad value la utilizamos simplemente como requerimiento de React. Le ponemos option value a una propiedad key porque es un arreglo o una lista. Okay. Y vamos a poner una propiedad onClick, o sea, un evento. Cuando hagan clic a este elemento, pues tenemos que hacer varias cosas. ¿Okay? Una es mandar a llamar a un change con el valor del elemento, que es option value, que viene siendo este. Vamos a llamar onBlur, porque significa que ya está cerrado y perdió el focus. Así que simplemente le pasamos el evento de onClick en onBlur. Y vamos a cerrar en la lista, que está controlado por el elemento, por la propiedad isOpen. Así que cerramos la lista, la ponemos en falso, ya no debería demostrarlo. Y bueno, esto es en sí lo que consiste nuestro componente, pero nos falta la parte de renderizar esta lista condicionalmente, porque si ahorita vamos a Chrome y abrimos un modal, la lista la muestra a todo momento. Y esto pues no es lo que queremos. Lo que queremos es de que solamente la muestre cuando está abierta. Así que podemos agregar una propiedad isOpen para que condicionalmente muestre este listado. Y ya con esto regresamos a Chrome y ya nos está mostrando la lista a menos de que le demos clic. ¿Okay? Podemos abrir y cerrar o seleccionar una opción y se cierra. ¿Okay? La razón por la cual no está cambiando de valor es porque no implementamos correctamente las propiedades de eventos onChange aquí en el padre. Le estamos forzando siempre el valor value. Así que esto lo tenemos que cambiar en un momento, pero lo vamos a hacer después de que terminemos todos los componentes. Ok, entonces eso fue por el componente select. Muy bien, ahora quiero hacer un último componente que va a ser form control. Y básicamente la idea de form control es simplemente un componente padre para cada uno de esos elementos. Y la idea detrás de este nuevo componente form control es que se puedan alinear y acomodar
de una manera más flexible cada uno de los componentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si quieres poner dos botones lado a lado? O un botón en toda la línea, o tres botones compartiendo la misma línea, etcétera, etcétera, etcétera. Pues básicamente la idea de Form Control es permitir eso de una forma mucho más flexible. ¿Okay? Entonces vamos a crear un nuevo componente llamado Form Control. ¿Okay? Mi Form Control está muy sencillo. La hoja de estilos es muy sencillo también. Consiste en dos tipos de clases. Uno cuando es todo el row y el otro cuando es compartido más de un elemento en cada row. O sea, en cada renglón. Y bueno, en sí el componente Form Control está muy sencillo. Es básicamente nada más un div con una clase. Así que de hecho la voy a copiar y la voy a pegar de aquí. Y pueden ver aquí que en sí lo único que consiste es un componente de función que recibe dos propiedades, children y el tipo de Form Control. ¿Ok? Y basado en el tipo le asignamos una clase que viene de la hoja de estilos y esta clase simplemente la renderizamos en un div, el cual va a desplegar los children. Y es todo. Es nada más para dar un poco de estilo a los componentes de la forma. ¿Okay? La verdad no está muy complicado esto. Y bueno, eso es en sí los componentes que ocupamos para desplegar nuestra forma en nuestro modal. Así que vamos de regreso a nuestra página de Expense, donde tenemos nuestro modal. Y de una vez vamos a importar nuestro Form Control. Bueno. Ok, vamos a ponerlo a prueba nada más para demostrarles en qué consiste ese Form Control. Form Control. Ok, básicamente como les dije es un padre. Digamos que tenemos dos campos de texto, textfield. Y queremos mostrar los dos. ¿Sí? Si le mandamos un tipo block, los va a renderizar lado a lado. ¿Okay? Y podemos guardar esto. Vamos a Chrome. Damos clic aquí. Y como pueden ver aquí, nos lo mostró lado a lado. Gracias al Form Control. Okay, pero es la idea principal. Si borro uno de los campos, pues lo va a mostrar en toda la línea. Entonces, esa es la flexibilidad de tener este Form Control para poder habilitar un espaciado mucho más flexible en nuestros componentes, sin tener que crear clases en cada una de las formas que queremos darle un estilo. Vamos a implementar la funcionalidad de este componente Expense, que es mostrar una forma donde podamos actualizar, borrar o crear un nuevo gasto para nuestra aplicación. Muy bien, espero que les haya servido esta información, este video, de cómo crear componentes con módulos de CSS para ser un poco más flexibles en nuestros estilos y evitar colisiones con otras hojas de estilo. No nada más eso, pero también vimos cómo poder modularizar nuestros componentes base, que son botón, forma, select y campo de texto, en componentes por sí solos para poder reutilizarlos a través de nuestro proyecto, sin tener que duplicar código. ¿Okay? Y vimos eso y también estructuramos una forma básica. Bueno, no es una forma, pero es un componente modal donde en el futuro vamos a crear una forma donde se van a desplegar todos los componentes que creamos para poder manejar recursos de nuestros gastos en nuestra aplicación. Y bueno, eso es todo por este video. No quiero que se haga muy largo. En el siguiente video vamos a estar hablando sobre cómo integrar esto con Firebase. Vamos a llegar al punto en donde vamos a tener que usar una librería llamada Formic para poder manejar el estado de nuestras formas de una forma muy sencilla, que se los recomiendo mucho. Y bueno, en el siguiente video vamos a estar viendo eso. Espero que les haya gustado este video. Denle un like.
suscríbanse, denle click a la campanita y nos vemos en el siguiente video.